Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia, Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Farmacias Carol presenta Bueno, ahora de lujo aquí con la doctora Carmen Rodríguez, quien es cardióloga, colaboradora de Hora de Té. Ya ella no necesita mucha presentación y ella me tiene así como con el corazón tum tum tum, porque ella venía era corriendo. Así es. Bienvenida, estamos celebrando el mes bueno, el Día del Corazón, que es mañana. Así es. El 29, muchas gracias. ¿Cómo están, amistad? Estamos celebrando el Día Mundial del Corazón y por ese motivo queremos hablar de la prevención cardiovascular de los pacientes que tienen ciertas condiciones de salud que deben de identificar, que nosotros le hemos llamado factores de riesgo, para que la gente se identifique y pueda saber cuáles son sus números. Por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Cardiología, junto con la Sociedad Europea de Cardiología, han hecho un acuerdo para divulgar lo que son los pactos. El pacto es unas siglas que incluyen los 8 factores de riesgo a tomar en cuenta, que son los pilares con los cuales los pacientes pueden hacer prevención. Ajá, ¿cuáles son los factores? La hipertensión, que es la P de presión arterial, que sabemos que es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. La hipertensión está presente en nuestra población. Según los resultados del estudio EFRICAR, un 37% de nuestra población es hipertensa, y los resultados de la reciente encuesta en PREFAR para el 2017, teníamos un total de 31% de pacientes conocidos como hipertensos. De esos pacientes, la mitad, el 50%, se les hizo el diagnóstico ahí. O sea que la población no sabe que sufre de presión alta. Bueno, se hablaba de que la hipertensión es la enfermedad silenciosa y quería que nos comentaran respecto de la hipertensión. ¿Cuáles serían los números reales? Porque yo sé que como que han cambiado. Antes se hablaba de 12,8, luego se decía que no, que era muy alta, que después que era muy bajita. ¿Dónde, en fin, dónde Estamos. estamos? ¿Cuáles son los números? Bueno, en realidad la hipertensión es considerada a partir de 140/90. Es decir, ese número de la presión sistólica en 140 y la diastólica por 190 hacen el diagnóstico de hipertensión. El paciente normalmente no presenta síntomas, por eso es el enemigo silente, y se recomienda a las personas que se hagan una evaluación periódicamente para ver cómo están esos números, porque conforme avanza la edad también aumentan los niveles de la presión arterial. Pero lo normal es que esté por debajo de 120/80. Y eso lo logramos con tratamiento médico y, por supuesto, en el seguimiento vemos si hay otros factores de riesgo, como lo es también el alcohol y el tabaco, que no podemos estar en estas condiciones. O sea, los hábitos tóxicos, alcohol y tabaco, ahora mismo están en 0. Nada de permisivos con esto. Antes se creía que sería, espérate, vamos un chin más despacio, porque yo sé que a sí. muchos de los televidentes no les gusta esa consecuencia. ¿Qué sería No, un trago social, entre comillas? Porque es lo que ha permitido. pasado es, Anamita, que los estudios más recientes
Antes se les decía, o los estudios habían demostrado que dosis pequeña, por ejemplo, de vino, era principalmente el vino tinto, era saludable y que de hecho protegía el endotelio. Pero lo que pasa es que después de COVID se está viendo que la enfermedad mental está incrementándose y que los pacientes que consumen alcohol, se ha visto que hasta pequeñas dosis pueden generar trastornos neurológicos. Entonces, ante esta situación, hemos sido muchísimo más estrictos en el consumo del alcohol, porque también hay una cantidad de personas que son alcohólicos y que no logran identificarse como alcohólicos. Por tanto, perdón, no podemos recomendar a los pacientes que tomen incluso el trago social, porque hay personas que le permitimos tomarse un trago social, pero resulta que socializan muy común, muy frecuente. Las reuniones son muy Es cotidianas. diaria. Exacto. Y La entonces palabra ahí, en el trabajo de cada correcto, perdemos el control. Así es. Otra condición que tenemos que tener pendiente es el tabaco. En realidad, en nuestro país creíamos que se había reducido el número de pacientes que fumaba, pero hoy sabemos que no, porque el VAP, que es un hábito que ha adoptado la población joven, es muy común y de hecho no es menor el riesgo que fumar tabaco, pues sí, al O sea que contrario, eso es este tan malo que como el otro, peor. peor, porque entonces tiene doble de nicotina y sustancias agresoras que irritan el sistema respiratorio, que fumarse, darse una calada de un vapor de esto, de un dispositivo cualquiera de tabaco de no combustión, genera, es como fumarse 5 cigarrillos convencionales. Y además de esto, todas las sustancias irritantes. Se han visto evaluaciones post muerte de pacientes fumadores de estos dispositivos que a los 2 años tienen un pulmón rígido como si fuera de un adulto con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que en realidad necesitamos alertar a los jóvenes principalmente, porque se han visto incluso niños llevando dispositivos de esto al colegio. O sea, los colegios ahora en las pesquisas encuentran estos dispositivos. O sea, a los padres también se le hace un llamado de alerta ante esta situación. Espérate, repíteme de nuevo, ¿cuánto equivale un VAP? Sí, una caladita de un vape hace en las veces de 5 cigarrillos. O sea que mejor que no fume, pero si va. Que no fumen, claro, porque de hecho el cigarrillo es dañino. Se ha relacionado directamente con la alteración del endotelio, aumenta las sustancias de inflamación, genera infarto y genera obstrucción de las arterias pequeñas como las de las piernas y el cerebro, que son las más afectadas en los fumadores. Y las personas que ahí existe el fumador pasivo. Personas que Exacto, el fumador pasivo es aquel que su pariente es quien fuma y que recibe el humo pues a partir de él. De hecho, ahora es más común con este tipo de sustancias también porque el olor no es desagradable. Entonces, como está perfumadito, se tolera bastante bien. De hecho, hay gente que lo hace en los interiores, en el interior de un restaurante, en el interior de su casa. En realidad es algo que hay que tomar en cuenta porque las futuras generaciones con esto pues vienen con un trastorno importante. wow, qué mala noticia, porque Sí, eso se ha propagado de una manera vertiginosa. terrible. No, porque la promoción, esto es un negocio como cualquier otra, las empresas tabacaleras tienen cantidad de dinero que pueden promover sus dispositivos de todas formas. Y de hecho, aquí, por ejemplo, se insistió mucho y se llegó a que la juca, por ejemplo, no fuera pública, pero nosotros sabemos que todavía se sirve en los lugares públicos la juca. Y aunque está por ley no permitido, todavía se permite. Entonces, en cuanto al tabaco, el alcohol, ya hablamos. La otra de vital importancia es el hecho de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental ha venido a tomar fuerza desde el 2019, en el que la guía de la Sociedad Americana de Cardiología la puso como prioridad
para el 21 también los europeos insistían en que la contaminación no solo del ambiente, del smog, del cigarrillo, del humo de los carros, la contaminación de industrias, eso es tan importante que la recomendación también del ruido, evitar el ruido, es que el paciente que tiene a su alrededor una contaminación importante y la ha identificado, debe de mudarse de esa área. O sea, hasta ese nivel hemos llegado. Wow. Y aquí no hay el chapulín colorado que nos defienda de eso. Así es. Pero como a veces a las personas, por ejemplo, económicamente viven en un lugar porque no tienen condiciones para irse a otro, pero hay que tratar de identificar estos factores porque a la larga también pueden afectar a nuestro sistema cardiovascular. Lo otro es el hecho del sedentarismo, evitar el sedentarismo. Hay que incrementar la actividad física. Se ha visto también que aquellas personas que hacen actividad física muy intensa no duran más que los que hacen menos actividad. Lo que se recomienda es que sí se haga por lo menos 30 minutos a 40 minutos de un ejercicio de moderada intensidad 5 veces por semana. Ahí pues se deja opcional que la gente elija el que le conviene, el que más le gusta, para que le ponga pasión a eso. Bueno, que se vaya a bailar. Pues, sí, eso es lo Claro, importante, que eso as- es divertido para algunos, aunque a otros no les guste. Pero exacto. me dijo que ejercicios intensos no hacen una diferencia. No hacen diferencia, al contrario, reducen la expectativa de vida. Vemos a diario, por ejemplo, que jugadores de alto rendimiento, corredores de maratón, mueren incluso haciendo esto. Entonces, se ha visto que en realidad esa actividad vigorosa no aporta mayor beneficio. Pero sí es importante que a pesar de eso, se haga ejercicio de manera regular. Así es. Lo Bueno, otro es entonces la alimentación, ¿eh? la alimentación caía por default. Así es. La alimentación para evitar la obesidad y el sobrepeso. Sabemos que a veces las personas por falta de educación no saben elegir cuáles son el mejor alimento para su salud. Lo importante es que podamos combinar en un plato cantidades pequeñas de carbohidratos para aquellos que tienen tendencia a subir de peso o que son diabéticos, combinar una proteína y reducir el exceso. Por supuesto, la mejor dieta, yo siempre he dicho que ha sido la que es balanceada. Tener pendiente que si en la mañana hemos hecho un pan, al mediodía no comer arroz y en la noche una pasta porque estamos haciendo harina 3 veces al día. Es importante incluir frutas y no muchas, porque también las frutas se convierten en azúcares, y sí vegetales y carnes en la dieta regular. Nueces, maní, almendras. Eso combinado con el ejercicio incrementa una estabilidad a su salud cardiovascular. Bueno, eso es interesante. Hay veces que las personas, bueno, lo que pasa es que las pastas son muy buenas, entonces comen como que mucha mierda Sí, así es. y agredimos el organismo. Claro. Entonces, en general, ¿se ha visto algún mejoramiento en la salud de nosotros? Sí, realmente se ha visto que, por ejemplo, ahora la tendencia es hacer fit, que hay cada día más personas yendo al gimnasio. Eso es bueno. Enseñamos a nuestros pequeños a que hagan ejercicio también, que se alimenten mejor, porque eso ellos lo van a repetir en las otras generaciones. Una vez que uno hace un hábito, es difícil perderlo, entonces mejor que ese hábito sea saludable. Y entonces el eslogan en esta ocasión es usar nuestro corazón para aportar mayor salud y hacer conciencia del uso que tenemos de eso, o sea, para concientizarnos y de esa manera proteger nuestro corazón. Doctor, ahora que usted menciona el tema de las pesas, hay veces Ajá. que yo he escuchado mucho no gain, no pain, no gain. O sea, Ah, como sí. que tiene que doler para
para poder ser bien saludable, pero yo creo que eso como que no es de Dios. Dígame usted. Es un asunto de gusto, Anamita, porque cuando, por ejemplo, hay pacientes que son corredores y esos pacientes no vamos a evitar que corran, a ellos eso es lo que les gusta y les apasiona. Igual que de repente a alguien le gusta hacer ciclismo de montaña y bueno, llega con su lodo y su ramalazo, atravesar un río, o sea, es una experiencia que es agradable, o sea, que cada quien pues para los gustos los colores, pero en realidad sí, el que hace pesas, lo que se recomienda, como habíamos hablado, es que baje la intensidad, o sea, que esos ejercicios muy vigorosos no exigir una hora como lo haría, por ejemplo, el que sale a caminar o a hacer jogging. No es lo mismo porque el consumo energético es diferente. Entonces, el que está haciendo pesas con 15 o 20 minutos es suficiente. Por supuesto que una vez que se alcanza, el que quiere tener una fuerza muscular y desarrollar y tonificar sus músculos es diferente porque en el desarrollo de esto, pues eso incluye un buen entrenamiento, una buena alimentación y en ese sentido hay que tener precaución y se sugiere una evaluación cardiovascular previa porque a veces en los mismos gimnasios los entrenadores no tienen ese conocimiento, no digo todos, ¿ves? Pero sí hay que tener eso pendiente porque entonces indican cantidad de proteína, creatina y sustancias que son a veces productoras de taquicardia, de irritabilidad, aumento de la presión y ciertas condiciones que no todos los pacientes califican para utilizar. Doctora Carmen, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Valdemiro Borges en la Fundación Dominicana de Ayuda al Hipertenso, Ay, sí. trabajando con las personas que tenían hipertensión por estrés. Me parece Ajá. interesante que ustedes no tomaron en cuenta el estrés o el impacto del estrés en la salud del corazón. ¿Usted me podría decir qué ha pasado, si es que ha variado algo? El estrés, por supuesto, es un factor de riesgo y de hecho la vida agitada que llevamos ahora ha generado mayor estrés a nuestra población. De hecho, hemos adoptado, por ejemplo, el ritmo americano, eh, también que se vive en España, por ejemplo, que se hace siesta, que se descansa. Eso es Bueno, tan no importante porque extremo, quizá. sí, pero todo con equilibrio. De hecho, el último factor que iba a mencionar precisamente es el descanso. Las horas de descanso también son importantes y entonces, por supuesto, un adulto ya no duerme 8 o 9 horas, pero es importante tomarse ese momento para descansar porque con eso se renova la energía y el sueño es reparador. Entonces, el estrés también se libera durmiendo o haciendo actividades. Hay que buscar algo como romper el ciclo de solo trabajo, mucho estrés, y entonces en ese sentido, pues trabajarlo, porque el estrés también aumenta la presión arterial, genera taquicardia, o sea, ciertas condiciones. Y de hecho está descrito, que hablamos la vez pasada, en lo que es la enfermedad de Takotsubo o el corazón roto, que está directamente relacionado con las situaciones de estrés. Wow, doctora, la verdad es que son muchos factores lo que hay que tener en cuenta. Hay Así muchas es. personas que se quejan de que no duermen las 8 horas corridas. Hay un factor realmente que intervenga de una manera negativa Bueno, en descanso. normalmente las personas asociadas al estrés pueden tener trastorno del sueño, pero hay personas que también usan medicamentos que pueden quitarle el sueño, o sea, que le afectan el ciclo del sueño. Y también otras personas que su rutina de trabajo y demás, pues en ese sentido se aconseja que visite el experto, que en este caso puede ser un neurólogo o un psicólogo, a veces también ayudan en ese sentido. La verdad es que es mucha la información. ¿Ustedes tienen algunas actividades ahora para este día Sí, vamos a iluminar los monumentos como hicimos el año pasado, de hecho ya se comenzó en La Vega.
Vamos aquí a iluminar el Alcázar de Colón, vamos a iluminar el otro monumento que se va a iluminar es el, el de Santiago, el Monumento a los Héroes, y así vamos a colorear de rojo todos los monumentos de nuestro país en memoria es como simbólico al Día Internacional del Corazón. Mira qué interesante que es el día 29 y que también es el día de los arcángeles. Así es. Y el arcángel Rafael es el médico del cielo, o sea que es interesante. Doctora, ¿dónde podemos localizarla? Tenemos que visitarla para que nos ayude a cuidar el motor de nuestro cuerpo, que es el corazón. Así es. Clínica Independencia, estoy en el 809-508-2228, ahí me pueden encontrar, y como Carmen Rodríguez en Instagram y Facebook. Carmen Rodríguez en Instagram y Facebook y en la Clínica Independencia. Por ahí estaremos y estaremos viéndola en su consultorio. Gracias por Gracias. estar, gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente. De Gracias. acuerdo. Bye. Señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó.